Bueno, básicamente Somoza es un libro que va alrededor de los últimos años de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. ¿Por qué lo escribo? Lo escribo porque yo lo conocí, conviví con él y estuve con él. Era una persona muy querida para mí, yo también era una persona querida para él, y entonces decidí que esta historia yo la tenía que contar, la historia de la dictadura vista desde un prisma. ¿Por qué? Porque por lo general la historia la escriben siempre los vencedores y nunca se ve el lado de los perdedores. Y además, porque considero que todos los seres humanos somos un prisma, tenemos multiplicidad de colores, no somos o buenos o malos, sino que tenemos una variedad ahí. Y hablando de dictadores, pues obviamente Somos es una persona que todo el mundo odia, que todo el mundo dice es un dictador terrible, pero esta cara, digamos, íntima, nunca se había escrito y nunca se había visto en ninguno de los libros de dictadura, ¿no? Entonces por eso fue que decidí escribirla. La novela está escrita en dos partes. Como yo no quiero hacer una apología de la dictadura tampoco, quiero dar a conocer todas las facetas que miraban hacia el dictador, sus seres queridos, sus enemigos y cómo él interactuaba con ellos, ¿no? Entonces, la primera parte de la novela, digamos que empieza desde el final de la historia, que es cuando asesinan a Anastasio Somoza Debayle en Paraguay, este atentado. Y entonces es como se empieza a urdir el atentado, quienes forman parte de este comando, unos vascos, argentinos, todo lo que se dicen y todos los ideales que hay detrás de este comando para matar al dictador. Hay estas ideas socialistas, comunistas, de igualdad, contra el imperialismo yanqui, contra todo eso, ¿no? ¿Qué tenían ellos en la médula para poder matar a una persona? Y también está por ahí cierto uno que otro personaje que interactuaba en esa etapa, en la etapa de antes de que lo mataran. Entonces ahí está todo contado desde un omnisciente, cómo fue el atentado. Y ahí esta parte, fíjate que es un tipo crónica periodística, tipo novela negra, porque va bastante rápido. Las escenas de cuando lo matan, cuando le dan el bazucazo en su Mercedes-Benz, van rapidísimo y de pronto hago un paro y paso a la segunda parte. La segunda parte cambia completamente la historia, porque la segunda parte es Ligia en una multiplicidad de voces, en una polifonía. Es Ligia niña que está contando todas las anécdotas que viví yo con él. Cuando caminábamos en la playa, cuando estábamos en Nicaragua en su casa y de pronto yo quería un chocolate y me lo daba, cuando jugábamos rayuela, cuando veíamos películas, cuando compartíamos la mesa. Y a la vez está la Ligia adulta, que es esta Ligia que en realidad es una novela de autoficción. Estoy contando cosas que yo viví y obviamente también ficción, pero es esta Ligia adulta que me hago adulta de un 2x3 en un tristras. Todo esto que yo vivo, lo vivo en Nicaragua a los 11 años, vivo la guerra, vivo los atentados, la muerte, ver a los ojos a las metralladoras, a los bombardeos, ver la sangre. Y claro, una niña de 11 años ya no llego siendo una niña. Y aquí empieza toda esta cadena reflexiva, que es la segunda voz, que es la voz de Ligia adulta, que empieza a reclamarle en segunda persona al dictador. De general, ¿por qué pasó esto, esto y esto? ¿Por qué usted no hizo esto otro? ¿O por qué me quitó mi tierra? Y claro, también está esta voz del omnisciente que va contando los acontecimientos que están pasando en esa última parte de la dictadura. Entonces, esta parte es muy íntima, muy ardorosa. Fíjate que es bien importante que comentarte que, por ejemplo, la leyó una psicóloga, una amiga mía psicóloga, y dijo, oye, esto que hiciste al principio es como una sesión de terapia de 10 años, o sea, haber escrito esta novela es una cosa bien fuerte. Yo quisiera que mis pacientes de pronto llegaran con un escrito así para darme cuenta de la labor que han hecho de reconstrucción de sí mismos después de una experiencia que verdaderamente es potente y muy traumante, ¿no? Entonces, por eso escribí la novela. Yo creo que esta novela, los escritores no escribimos cuando estamos sentados tecleando, escribimos
caminando, viendo, observando, leyendo, oliendo. Y yo creo que empecé a escribir esto desde la guerra, desde que viví todo esto, pero decidí ponerlo en blanco y negro ya hace unos años, cuando ya podía yo hablar de la dictadura, cuando ya podía yo hablar de Somoza, porque primero fue un tema vedado. Yo cuando llegué a México a mí me prohibieron por completo hablar porque nuestra vida corría peligro. Entonces yo lo tenía completamente callado. Y claro, llega el momento en el que se perpetúa otra dictadura en Nicaragua y donde yo digo, esto no se puede quedar así, tengo que contar mi historia y unirla con que tenemos una nueva dictadura y un nuevo dictador que está en Nicaragua y tengo que ser una voz de reclamo. Y básicamente es eso. Básicamente en Nicaragua es un país chiquititito que hace mucha bulla, pero es un país muy chiquito y todo el mundo se conoce. Y por X o por Y razones, la familia de mi abuelo tenía relaciones con la familia de Somoza, pero eran relaciones por ejemplo, mi abuelo es argüello y hubo un contendiente, un presidente de Nicaragua, un argüello, que supuestamente iba a ser una voz que replicara, iba a ser un eco, que replicara la voz de Somoza y a la mera hora no lo fue y hubo un golpe de Estado. Entonces, entre las familias siempre ha habido roces y siempre ha habido puntos de contacto. Y luego mi abuelo lo sacan de Nicaragua, que también está contado en la novela, lo expulsan, lo exilian a México, y en México el general Anastasio Somoza le manda a su pareja, a Dinora Samson, y Dinora crea un vínculo con mis abuelos, y el vínculo llega otra vez a Nicaragua con mi madre y mi padre, y luego mi padre se hace muy amigo de él porque a los dos les da un infarto y tienen los mismos doctores y se platican las mismas cosas. Y mi papá él era ingeniero civil. Entonces no tenía nada que ver con el gobierno, ni tampoco tenía negocios con el gobierno, ni nada. Entonces se fue haciendo amigo de él porque él sabía que no había conflicto de interés y que mi papá le iba a decir las cosas tal cual él las sentía. Entonces se hizo una creencia muy especial y él confiaba mucho en lo que le decía mi padre, confiaba en las cosas que él le contaba. Y así fue como tuvieron una relación muy íntima y así fue como yo lo conocí y yo lo veía casi todos los fines de semana. Fíjate que el reencuentro con la historia y la escritura de la novela es una memoria colectiva combinada con la memoria individual y la memoria familiar. Entonces, yo tuve que hacer un trabajo de investigación de cómo pensaba Somoza, de cómo pensaban los sandinistas. Entonces, leí mucha literatura acerca de ello para poder poner la mente de los personajes, porque la mente de lo que yo había vivido, eso ya yo lo podía contar sin investigar ni nada, ¿no? Y mi papá, fíjate que llevaba un diario donde él anotaba nada más lo que hacía. Hoy fuimos a Montelimar, que era la casa de Somoza. Hoy estuvimos en no sé qué. Y dado ese diario, reconstruí la memoria familiar y luego la individual. Entonces se hizo, era como una matrusca, memoria individual, colectiva y familiar. Y así está escrita la novela. Y claro, cuando yo llegué a México, llegamos además en una situación precaria terrible, porque salimos de un día para otro y no pensábamos que volvíamos y a la mera hora nunca volvimos. Entonces hubo que empezar en un país nuevo con 0 pesos en el bolsillo y fueron tiempos difíciles donde mis papás me decían, no, no se puede hablar de que venimos, o sea, podemos decir que venimos de la guerra porque todo el mundo está saliendo y se está exiliando por la guerra, pero nosotros sí no podemos regresar porque éramos amigos muy cercanos de Somoza y nuestra vida corre peligro. Y no podemos decírselo a nadie porque uno veía la televisión y eso, la cuestión era terrible, todo el mundo en contra, todos los noticieros en contra, era una cuestión terrible. Entonces yo no podía decir absolutamente nada. Pero nuestra voz de escritora es que en algún momento se tiene que hacer presente y además me pongo a pensar, sé que esto es un bagaje familiar muy fuerte, pero yo tenía 11 años, yo no tenía ningún poder de decisión, entonces yo puedo contar sin temor, puedo contar lo que viví ahora, visto después de 40 años.
dije, ahora sí lo tengo que contar porque es una historia que tengo que sanar. Y además es una historia que sirve para que la gente que está en Nicaragua, la gente que está afuera, se dé cuenta de cómo piensa un dictador, de cómo es un dictador y que no se repliquen esos mismos patrones. Creo que es bien importante conocer el personaje tal cual, la condición humana y cómo está el ADN de un dictador. Mira, me tomó aproximadamente unos 4 años escribirla. Y luego, claro, porque cuando ponía pasajes, capítulos, de pronto era llorar y necesitar un mes tal vez para recuperarme de eso que había escrito que había sido tan fuerte. Y sí, entre investigación, entre la memoria individual, sí me tardé más o menos como 4 años. Y luego vino la pandemia, o sea, ya la iban a publicar y se paró por la pandemia. Y hubieron cosas en Nicaragua también terribles que pasaron y reescribí otras. Entonces fue muy orgánica y estaba como viva la novela. Por ejemplo, mira, aquí está la portada y en la portada puedes ver, aquí está el general Somoza y aquí estoy yo. Entonces, esto fue en un pueblo que se llama Lilmalila, que él tenía que dar un discurso. Y yo le pregunté, oiga, general, ¿y qué se siente hablarle al pueblo? ¿Qué se siente hacer un discurso? Y me dice, vení, venite conmigo, te vas a sentar y te vas a parar aquí y vas a ver todo el discurso conmigo. Y me puso a su lado, vi todo el discurso y luego me dijo, hay que saludar a la gente que vino a vernos y saludé a todo mundo. O sea, fue un momento muy lindo porque yo veía a la gente contenta. Fue un momento de comunión con él, que dicen, no, el dictador, o sea, había gente que lo seguía. Los líderes son muy carismáticos. Así, luego los derroca el pueblo. Si llegan es porque algo les vieron y porque verdaderamente en ese momento pues tenían punch y eran súper carismáticos. Así era él, tenía mucha gente que lo seguía, ¿no? Y claro, yo le di a la editorial, le di mi archivo de fotos y dijeron, esto tiene que ir en la portada, porque además como es autoficción, también se ve pues, que lo que estás hablando es con conocimiento de causa y estás viviendo, eres parte de la historia con H mayúscula y así se mezcla mi historia con H minúscula, que es la historia de mi familia, con la historia en general del pueblo, ¿no? La lectura y yo hemos sido amigas y compañeras desde que nací casi, porque a los 3 años aprendí a leer sola, Vero, a los 3 años. O sea, dice mi mamá que fue increíble, porque nosotros que vivíamos en Nicaragua veníamos a pasear a México, porque aquí vivían mis abuelitos. Mi abuelo era el cónsul general de Nicaragua en México. Y entonces venía yo en el coche y dice mi mamá que de pronto empiezo a ver todos los anuncios espectaculares de la calle. ¿Qué te gusta? 1970 y yo nací en 68. Debe de haber sido 71, antes del terremoto de Nicaragua, en 1971. Venía yo, chiquitita, 3 años, leyendo. Decía Coca-Cola, no sé qué, Olpar, o sea, me acuerdo de esos anuncios. Mi mamá seguro se lo aprendió de memoria, pero luego seguía y yo seguía diciendo los anuncios y de pronto me da otra cosa que leer y se la leo y dice, la niña lee. Y no sé cuándo aprendió a leer esta niña. Y así, de la nada. Entonces, todo lo que a mí me regalaban era material de lectura. En cumpleaños, en Navidad, siempre. Libros, 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 libros. Para mí, los libros me salvaron de la guerra. Fíjate que cuando yo llegué a México, me refugié en la lectura todo el tiempo y a los 16 años conocí a Gabriel García Márquez. Y para esa edad yo ya había leído todo el boom latinoamericano, que me influyó un montón. Yo ya había leído todos los libros de Gabriel, Mario Vargas Llosa, Cortázar, todo. Y un día lo conozco, a Gabo, me lo presenta mi papá y me dice, mira, ¿quién es este Ligia? Y dice Gabo, ¿cómo va a saber esa niña quién soy? Le digo, usted, don Gabriel García Márquez. Y se me queda viendo y me dice, ¿y cómo sabes? Le digo, porque yo ya leí todos sus libros, porque fíjese que en el otoño del patriarca usted dijo esto, y en 100 años de soledad, esto, ¿y por qué? Y qué mala gente con crónica de una muerte anunciada, ¿cómo es posible? Y se me queda viendo el señor con los ojos así, porque de verdad le platicamos
divino de toda la historia. Me dice, ¿cómo has leído tanto? Dice, no puedo creer que a tu edad ya hayas leído toda mi literatura. Le digo, sí, y lo que vaya sacando también lo voy leyendo. Y él fue el que me dijo, yo creo que tú deberías de ser escritora. Fue bien bonito y creo que mi escritura derivó de ser una ávida lectora desde pequeña. Sí, están pegaditos. Yo nací en la música también. Mi abuelo era mi abuelo paterno. El materno era el que era el cónsul de Nicaragua en México. El paterno era el director de la Orquesta Sinfónica de Nicaragua y él era también violinista. Y todos mis tíos y toda mi familia por lado Urroz eran músicos, músicos de conservatorio, tocaban el cello, guitarra, todo. En la generación de mi papá fue cuando se cortó que no fueran músicos, digamos, de conservatorio ni nada. Y cuando yo nací, yo viví con mi abuelo, tenía mi abuelo que ensayaba 6 horas, 7 horas en la casa y yo lo escuchaba. Entonces traía ya la música en la sangre. Y desde pequeña toqué guitarra, me pusieron un profesor y yo tocaba mis clases de guitarra en Nicaragua. Cuando llegué a México, seguí tocando, tocaba en el coro de la iglesia, imagínate. Pero no soy músico de profesión. Yo quería ser músico de profesión, yo quería ser directora de orquesta, pero con la guerra y con la precariedad y con que no teníamos un clavo, mi papá me dijo, no, niña, no vas a poder estudiar músico, vas a estudiar otra cosa que te dé dinero, que te dé de comer, porque músico vas a hacer toda tu vida, eso no te lo vas a poder quitar porque eso no se quita, ya está en tu sangre. Y tenía toda la razón. La música no se me quita, toco guitarra y toco guitarra de manera completamente intuitiva, porque todas las clases las recibí chiquita. Ya de grande nunca recibí clase ni nada, pero sé tocar porque sé. Y si me ponen un piano, sé sacar canciones porque sé. O sea, es una cosa muy intuitiva. Y llegando a México, conozco a una banda de guatemaltecos que tocaban toda la música de los 80s. Y yo, qué maravilla, es mi música, lo que me encanta. Y me dicen, ah, pues te invitamos. Y me invitaron y toco con ellos. Y llevo más de 10 años con mi banda de covers de los 80s. Y soy la guitarra rítmica. Entonces, muy divertido, lo gozo. Para mí es así como la plenitud y la belleza de estar vivo, estar tocando con mi banda. Súper bonito. Cuando yo quería escribir mi novela Somoza, fíjate que me metí a un diplomado de novela de la dictadura y de novela histórica, porque yo sabía que iba a escribir una novela histórica y una novela de dictadura. Y dije, a ver, en Latinoamérica, ¿qué hay de dictadores de este tipo de literatura, ¿no? Y así fue como poco a poco tomé referencias colombianas, peruanas, argentinas, mexicanas, y entonces ahí fui yo como tejiendo mi idea de lo que yo quería hacer con mi novela de dictadura. Entonces, te voy a nombrar las 6 que pensé que son los que me inspiraron para escribir Somos. Hay muchas más que las dejo aquí también, pero si no nos quedaríamos horas y horas platicando. Mira, una muy importante que creo que marcó mucho fue la fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, porque te hace ver, pues ya te voy a querer explicar de cada una, pero mira, te hace ver la raíz de esta, que todos lo tienen, todas estas lo tienen, cómo se enferman los que tienen el poder, cómo se enferman de ello y no lo sueltan. Lo podemos ver ahí en la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, cómo se hace una enfermedad, ya no soltarlo, ya no irte ni a elecciones libres ni nada, simplemente esta sed de poder, esta enfermedad de poder. Otra, el Yo, el Supremo, de Roa Bastos, se me hace una novela maravillosa, también gigantesca, que también son los entresijos de la dictadura. El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, también allá en una islita que él imagina, pero que también es esta mentalidad de un dictador que ya va en sus últimas, que ya es una persona madura, ya una persona vieja, ¿no? Tirando banderas, si nos vamos al cono sur, que habla de este personaje que es de Ramón del Valle Inclán, y es otra novela extraordinaria también de dictaduras. El recurso del método de Alejo Carpentier, que es otro del boom latinoamericano, y también es meterte en la piel de la dictadura. Cada una
con un poquito de, digamos, de tropicalizada de la región en la que está, con diferente saborcito, diferente música, diferentes aromas, pero que te hablan de esta condición de dictadores. Y no quiero dejar atrás una de México que es La sombra del caudillo, que es de Martín Luis Guzmán, que adoro este escritor. No es que hable de una dictadura, pero habla del caudillismo y habla obviamente de toda la historia de México, de sus presidentes y cómo se le rinde pleitesía y cómo se le pone en un pedestal a todos estos caudillos que tienen algo de dictatoriales y algo de sed de poder. Entonces, pues esas creo que son las que más estudié, más radiografié para poder escribir Somoza. Y claro, si me preguntas así, obras fundamentales en mi literatura como Ligia, me gusta muchísimo, ya fuera de la obra de dictadura, eh, bueno, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, ¿cómo te puedo explicar que son así como mis patronas? Las que me simbran y las que tejen, pues, ¿quién soy? La escritora a la que soy.